buenos días para todos. El Señor les bendiga. Continuamos nuestra serie sobre 1 de Pedro capítulo 4. Esta es la cuarta ponencia sobre este capítulo. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Y vamos a dar lectura en el inicio del capítulo 1 y vamos a leer al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. De eso hablamos el domingo pasado. Ahora vamos a hablar de 8 y 9 hoy. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. También hablamos del 8 el domingo pasado. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengan sus Biblias abiertas, hermanos. Vamos a inclusive buscar algunos otros versículos. Recuerden el propósito de la carta. Pedro escribe a los esparcidos, los cristianos esparcidos por Asia Menor, y el propósito de la carta tiene la finalidad de que enfoquen su mirada en Dios como peregrinos en este mundo. ¿Y cómo es este mundo? No es un mundo siempre amable al cristiano, se pone hostil. Así que el propósito de esta carta es preparar a los cristianos para vivir en un mundo hostil a la fe cristiana, para que ellos puedan dar testimonio veraz al Señor y ante los hombres. En este capítulo, Pedro va terminando, ya con capítulo 4, Pedro va casi empezando su conclusión de la carta. Y recuerde versículo 1, antes de que Pedro llegue a varias exhortaciones concretas, como la que vamos a ver ahorita, recuerde lo que hemos dicho cada domingo. Versículo 1, ¿a qué nos tira Pedro? Antes de hablar de cosas nuestras, primero nos enfoca a Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Todo depende de Cristo. No podemos hablar de otra cosa si primero no hablamos de Cristo. No podemos hablar de ser sobrios, de velar en oración, de amar con fervor, ni de hospedarnos unos a otros, si no primero hablamos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por usted, murió por mí. Nuestra vida espiritual proviene de Cristo. Por eso Pedro primero habla de Cristo y luego habla de lo demás. Ahora, el fundamento de nuestra vida es Cristo. En la meta, versículo 10, porque esto resume todo lo demás. Debemos llegar a ser buenos administradores de esta gracia que hemos recibido en Cristo. Mayordomos. Gracia, hemos recibido gracia, amor de Dios, su propio Hijo en nuestra vida. Ahora, la meta es ser buen administrador de esa gracia. No como el que enterró el talento en el suelo y no hizo nada. El vagabundo se la tiró riquísimo en la hamaca todo el día y no hizo nada para el Señor. Eso fue una afrenta a su Señor.
Dios así no quiere, nos ha dado algo preciosísimo. Nos ha dado algo sublime, su propia gracia, para que nosotros tengamos la gran oportunidad de administrar esa gracia. Vea qué privilegio. La gracia divina de Dios. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, tiene el privilegio de administrarla, compartirla, ser manos y pies y boca de Dios mismo en la tierra, para que su gracia se difunda, llegue a otros. Pues esa es la meta. Ahora, estamos viendo que hay varias actitudes necesarias para que lleguemos a ser buenos administradores. Nosotros vimos versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios. La sobriedad cristiana es necesaria para que usted sea buen administrador de la gracia de Dios. No vamos a repetir ese sermón. Versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. No vamos a repetir ese sermón tampoco, pero tener entre nosotros ferviente amor es parte de poder llegar a ser buen administrador de la gracia de Dios. El que no sabe cubrir multitud de pecados con el amor, no ha conocido el amor de Dios, que cubrió mucho más pecados suyos. Hoy llegamos al versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿De qué manera se muestra el amor ferviente? Pedro nos dice en una forma, y yo creo que el amor cristiano se muestra en muchas formas, pero Pedro solo destaca una: la hospitalidad. Entre las muchas virtudes que el amor cristiano produce, porque el amor cristiano produce muchas virtudes, Pedro solo destaca uno. El término hospitalidad, filoxenía. ¿Quiénes están estudiando griego? Ahorita no tenemos cursos de griego, ¿verdad? Filoxenía. Filo, sabemos, Filadelfia. La ciudad del amor fraternal. Filo, adelfos, ¿verdad? Filadelfia. O filantrópico. Amor por antropos, por los hombres. Un filantrópico es uno que tiene amor, filos, por los hombres. Filoxenía. Nosotros tenemos el término xenofobia. Fobia a los extranjeros, supuestamente, ¿verdad? Es la xenofobia. Bueno, el término hospitalidad, traducido hospitalidad, es filoxenía, el amor por el extranjero. Amor por el extranjero que se desborde en hospitalidad, en hospedar, en ayudar. La hospitalidad era tan importante que Pablo dice que es uno de los requisitos para ser anciano. En 1 de Timoteo 3:2, junto con no ser adúltero, ¿verdad? Ser esposo de una sola mujer, no ser borracho, no ser pendenciero, es ser hospedador. Así era de importante para la iglesia primitiva. Y el apóstol Pedro considera que sin la hospitalidad, la iglesia no va a estar preparada para su tarea en el mundo. Fíjese dónde se encuentra. Entre ser sobrio y ser buen administrador de la gracia de Dios, está hospedados unos a los otros. Entonces, hermanos, Pedro nos está diciendo que para que nosotros estemos capacitados, estemos preparados para nuestra meta, nuestra misión en este mundo, entre ser sobrio, ponga los pies en la tierra, póngase serio, sea buen administrador de lo que Dios le ha dado esta gracia, está la forma concreta, las manos y los pies, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Analicemos este versículo un momento, hermanos. Nosotros encontramos aquí la forma verbal, se encuentra en imperativo. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces del indicativo y el imperativo. Indicativo es una declaración, imperativo es una orden.
Pedro aquí da una orden, muy corta, por cierto, hospedaos unos a otros, muy corta, 4 palabras, ¿verdad? En Hebreos, nosotros ya habíamos hablado de esto en Hebreos, capítulo 13. Ahí en Hebreos el autor lo dice un poco con más flores, ¿verdad? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por medio de ella algunos hospedaron ángeles. Lo dice más bonito. Pedro, pues se le estaba acabando la tinta seguramente de la pluma, ¿verdad? O no sé. Simplemente él dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Lo dice más corto, más puntual. Ahora, todos nosotros, y en algún sermón pasado yo leí sobre las cualidades de la iglesia primitiva, como los mismos romanos tenían que reconocer que eran amables, que eran personas que se disponían a la misma sociedad que les perseguían, ¿verdad? Y nosotros todos admiramos la iglesia primitiva muchas veces por su valor y su testimonio ante la persecución. Los tiraban en las arenas romanas a los leones y a los gladiadores y los mataban, y aún así no negaban a Jesucristo. Y nosotros tenemos esa imagen de la iglesia primitiva de ser valiente, cosa que fue, y no negar a Jesucristo a pesar de que los amenazaran de muerte. Pero hermanos, muchas veces no pensamos en esta cualidad, la hospitalidad, que era parte integral de su testimonio. Yo quiero que nosotros veamos rápidamente diferentes pasajes en la Biblia donde esto se enfatiza. En Romanos capítulo 12, y lo pueden marcar en su Biblia, yo creo que es bueno porque hasta cierta manera hemos luchado con este tema y estamos luchando con este tema de ser más abiertos, de ser más amables, de ser más hospedadores. En Romanos 12, lo que leímos hoy en el culto, nada más leyendo 3 versículos, 11, empezando en 11, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia. Vea el contexto en que va a encontrar la hospitalidad, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, hermanos, mire, fervientes, no perezosos, diligentes, gozosos y practicando la hospitalidad. Aquí Pablo lo integra en una lista de cualidades para los cristianos. En 2 de Corintios, pueden ver conmigo, 2 de Corintios, no utiliza el término hospitalidad, pero en 2 de Corintios capítulo 9, los corintios se habían comprometido con Pablo para ayudar a los cristianos en Jerusalén que habían pasado hambre. Hubo una hambruna fuerte y ahora no quieren dar. Y Pablo va a pasar por Corinto, y ellos no tenían lista el dinero. Y Pablo no quiere llegar a haber un problema. Y en capítulo 8 y 9, Pablo habla bien directo a ellos que cumplan con su promesa, máxime ante la gracia de Dios que nos ha dado. Y era una iglesia pudiente también, ellos podían dar, ¿verdad? Pero Pablo termina con estas palabras, nada más. Vale la pena leer tanto capítulo 8 como 9. Si gusta su lectura dominical en la tarde, puede leer capítulo 8 y 9, son bien interesantes, ¿verdad? Pero dice Pablo terminando, 2 Corintios 9, 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Qué es la meta de Dios de bendecirnos? Para que tengamos liberalidad. Eso es la hospitalidad, ¿no? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es la meta, hermanos? Que todos alaben a Dios. La meta de su hospitalidad, de primera haber recibido de Dios, para poder compartir con liberalidad, la meta es que otros den gracias a Dios. Se ha puesto a pensar, hermanos, que cuando somos pinches, estamos impidiendo que otro alabe a Dios. Cuando somos, ¿cuáles son otros términos? Codos. Cuando somos agarrados, cuando somos mezquinos, cuando somos, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Usted impide que otros den gracias a Dios, porque no hay oportunidad de hacerlo. En cambio, cuando somos liberales, tendemos la mano, prestamos la ayuda, otro da gracias a Dios. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Se ha puesto a pensar de esa manera? Es que no pensamos de una forma espiritual, ¿verdad? Pensamos como humanos, pensamos carnalmente, no pensamos en el plano de alabanza a Dios o no alabanza a Dios. Y Pablo aquí lo pone en contexto correcto. Dios le ha bendecido a usted para que con su liberalidad usted bendiga a otro, para que ellos den gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cumple dos metas, suple la falta del otro que necesita, pero sobre todo da gracias a Dios. Abunda en acciones de gracias a Dios. En 1 Timoteo 3:2, ya lo mencioné, es la calificación para anciano, pero véalo con sus propios ojos, para que vea que no estoy inventando. 3:2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hospedador. Busque en Tito capítulo 1, donde Pablo también da calificaciones para los ancianos en Tito 1, 7 y 8. Tito capítulo 1, 7 y 8 dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, etc. Y en Hebreos 13, 2 ya lo habíamos visto antes. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por medio de ella algunos hospedaron ángeles. Entonces, hermanos, mire, el testimonio del Nuevo Testamento enfoca en la hospitalidad. El término mismo o el principio se encuentra en toda nuestra palabra, ¿verdad? Ahora, el hecho de que Pedro no amplíe el versículo es demasiado escueto. Pedro dice, volvamos ahora a Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4. El hecho de que Pedro no amplíe, ¿no le parece extraño, hermanos, que viene casi seco, ¿verdad? Hospedados unos a otros sin murmuraciones, punto. Y después sigue con el próximo versículo. Ahora, esto probablemente significa que no hacía falta ampliarlo más. No hacía falta. La iglesia entendía la hospitalidad. La iglesia practicaba la hospitalidad. Pedro no tiene que ampliar más en la orden, esta orden, porque no hacía falta, ¿verdad? Ellos ya comprendían lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué relación hay entre la hospitalidad y el ser sobrio? Es importante, hermanos, este punto. En versículo 7, Pedro llama a los cristianos a ser sobrio, y versículo 9, a que nos hospedemos unos a otros. Esta es la relación. La vida cristiana no tiene que ver con nosotros en primer lugar. Esa es la sobriedad.
a que Pedro llama a sus oyentes. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, como iglesia, sabemos que hemos luchado con este tema de la hospitalidad. De esto le hemos dado vuelta y hemos hablado de este tema. Pero yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que usted es diferente que todos los demás cristianos durante todos los siglos? ¿O estos cristianos en la iglesia donde estaba Pedro, usted se considera diferente? Que ellos, no sé, eran seres diferentes de otro planeta, que les era más fácil la hospitalidad que a usted. No, hermano, todos somos iguales. ¿Qué es lo que impide? Esto es lo importante, que nosotros realmente, seriamente, sobriamente, ser sobrios. ¿Qué impide entonces que usted sea más abierto? Que usted se goce de invitar personas o prestar la mano o lo que sea que abarque la hospitalidad. ¿Qué es lo que impide, hermano? Yo creo que no hay otra cosa que impida, sino que nosotros ponemos nuestros gustos antes que las necesidades o la otra persona, el deseo de servir al otro. Yo pongo mi propio gusto. Es que no me gusta, es que yo soy así, es que lo otro, yo. Es lo único que yo puedo pensar que impide que yo sea más abierto a las otras personas, a que yo tienda la mano, a que yo ponga a la otra persona primero. Entonces Pedro dice, sea sobrio. Y eso es enfocarse en dos cosas. Primero, la gloria de Dios, como Pablo acaba de decir. Usted debería pensar, cuando piensa en la hospitalidad, usted ve una visita llegar a Pacto de Gracia. ¿Qué es lo que usted debe pensar? ¿Cómo puedo hacer que redunde acciones de gracias a Dios? En eso debe pensar, en la gloria de Dios. Ahora, si usted se hace esa pregunta y ya es hora de café, ¿qué más redunda en acciones de gracias a Dios? Que usted agarre su café y va y se sienta con la misma persona que siempre y charla sobre fútbol o sobre elecciones. O usted se acerca a esa visita y le da la bienvenida y le pregunta su nombre, de dónde viene y si usted le puede servir. ¿Cuál más va a hacer que den gracias a Dios? Es obvio. Es obvio. Por eso Pedro dice, sea sobrio, querido hijo, sean sobrios. Primero, la gloria de Dios debe ser nuestro afán. Y segundo, el bien del prójimo. ¿Cómo resume Jesús la ley? Amor a Dios y amor al prójimo. Aquí está, hermano. La gloria de Dios primero y el amor al prójimo segundo. Ser administrador de la gracia de Dios es imitar a Dios. Y Dios no fue filoxeno, fue filoectroi. Amó al enemigo, que éramos nosotros. Dios no fue solamente hospitalario con extranjeros. Jesús murió por los enemigos, que son usted y yo. Y con esa infinitud de gracia, hermanos, nosotros no podemos abrirnos a otros que no son ni enemigos, que simplemente son otros seres humanos como nosotros. Cuando meditamos la gracia de Dios, hermano, yo creo que todo se enfoca bien. La hospitalidad está entre ser sobrio y ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es tan grande, tan infinita, que no se puede definir ni describir todas sus facetas. La multiforme gracia de Dios, dice Pedro. Y nosotros somos administradores de esa gracia. ¿Cómo es posible entonces que nosotros no podamos ser hospitalarios? Pedro dice al puro final, sin murmuraciones, sin murmuraciones. De ahí, yo creo que a pesar de que la iglesia primitiva sabemos que era hospitalaria, eran seres humanos.
como todos nosotros. Y nuestro mal, nuestro defecto, aún como cristianos, es murmurar de lo que debes dar gozo. ¿Qué hicieron los israelitas? Dios los liberó de Egipto y los llevaba hacia Canaán. ¿Y qué hacían? Una retahíla de murmuraciones sin parar. Deberían estar gozosos y murmuraban. ¿Qué hacemos los cristianos, hermanos? Deberíamos gozarnos en poder administrar la gracia de Dios, pero murmuramos. Y Pedro lo sabía. Entonces dice Pedro, hermanos, hospédense unos a otros y sin murmuraciones, por favor. Gócense con hacer lo que deberían hacer. En última instancia, la murmuración ataca lo que Dios está haciendo con su pueblo. Dios quiere usar, hermanos, la hospitalidad para avanzar su reino. Es su reino que avanza y que la hospitalidad ayuda y promueve. No estorbemos el avance del reino de Dios si es precisamente la hospitalidad que avanza ese reino de Dios. Nosotros le hemos dado vuelta a esta cosa, hemos hablado de que si invitamos a visitas, etcétera, etcétera. En el último mes y medio nos han visitado 2 familias que son profesores de nuestro colegio, que no son miembros de la iglesia. Nos han visitado otras familias, por lo menos 4 familias. ¿Quién tomó sus nombres? ¿Quién tomó sus teléfonos? La tarea del pastor es esa. Mi Biblia dice que Dios establece a los predicadores y maestros para que el pueblo sea capacitado para la obra del ministerio. No es mi tarea. Yo lo hago con gusto porque me interesa el bien de las otras personas. Pero hermanos, no me dejen solo. Eso es una crueldad a mí y una afrenta al reino de Dios. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de visitar a muchísimas iglesias en nuestra corta vida. Hemos visitado iglesias frías y muertas y iglesias amables y calurosas. ¿A cuál cree usted que da ganas de volver? Es obvio. Hermanos, Dios usa la amabilidad suya para alcanzar el corazón de otro. Usted le niega su amistad, le niega su interés, le niega el amor cristiano. Usted estorba lo que Dios está haciendo en la tierra. Y Jesucristo dijo, el que no junta conmigo desparrama. ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos recogiendo junto con Jesús o desparramando? Esa es la pregunta importante para cada uno de nosotros. Yo creo que la voluntad de Dios es que no ponga pie ninguna visita en esta iglesia sin que todos y a una le saluden, le dé la bienvenida, le pregunta si le puede servir con sinceridad. Cualquier cosa menos es querer haber recibido el amor de Dios solo para usted de forma egoísta. Es que no hay otra forma de ver esto. La hospitalidad tiene 2 facetas, tiene 2 caras, interna y externa. La Biblia dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Nosotros tenemos hospitalidad interna. Eso es la parte fácil, ¿verdad? Nosotros nos gozamos. Yo me acuerdo cuando Cinia estaba con el colapso de vértebra de su cuello, que el dolor casi la mata, es solo el dolor, ¿verdad? Yo que estuve cerca de ella en esos momentos, yo soy testigo del dolor que ella tenía, casi se descomponía, ¿verdad? Pero cuando ella estaba en el hospital, Gerson nos ligaba, nos ponía el teléfono
y en en su camilla en el hospital. Yo no sé qué decían los demás, ¿verdad? Ahí. Y ella llorando y nosotros llorando, y estuvo ahí meses antes de que se compusiera en la máquina y todo el asunto, pero la acompañamos y fue una cosa, nosotros no pudimos aliviar su dolor, nosotros no pudimos hacer realmente nada físicamente por Cinia, más que orar. Pero yo soy, y ella es testigo, y yo soy testigo, de que esa solidaridad, ¿verdad? Mínima, la ayudó a sobrellevar esa tortura, esa jornada muy difícil, le ayudó, porque Dios utilizó nuestras oraciones, utilizó nuestra expresión de amor. Y yo sé que han habido otros en medio de nosotros, eso fue tal vez la más, ¿verdad?, pública, pero han habido otros también. Hermanos, hay una hospitalidad interna que nosotros necesitamos prestar atención. Ponga cuidado a los hermanos que están luchando. Escuchamos todos los domingos las peticiones. Y si usted está usando su teléfono para orar en la mañana, yo no sé cómo usted puede orar eso y no le da ganas de hacer una llamada o escribir por privado a un hermano o una hermana para animarles. Por eso yo me pregunto si realmente estamos utilizando la lista de oraciones, porque si usted puede orar eso todos los días y nunca se le cruza por la mente pegarle una llamadita o escribirle a un hermano, hermanos, no sé, ¿cómo estamos? Ahora hay otra faceta que es la hospitalidad externa, la que hemos leído en la palabra de Dios, donde, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, donde Pablo dice, en cuanto le toca a vosotros, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Ahora, mayormente cuidamos primero a los hermanos, pero Pablo dice, haga el bien a todos según tengamos oportunidad. Hay una hospitalidad externa también. Entonces, hermanos, mire, concluyendo, quiero decir 4 cosas. 1, me preocupa la cultura de WhatsApp porque fácilmente podemos caer en la trampa de que enviar un emoji es cumplir con la hospitalidad. Usted me puede mandar todas las caritas felices que quiera, pero lo siento, eso no es lo que necesito como ser humano, como un hermano en Cristo. Una llamada donde usted me exhorta, donde me consuela, ahí sí, el calor humano, la voz, una nota, una visita. Me preocupa la cultura de WhatsApp. No nos conformemos, hermano, con mandar caricaturillas ahí. Segundo, la hospitalidad, esto hemos visto aquí. La hospitalidad es parte central del plan de Dios para la iglesia y está conectada directamente al éxito o al no éxito del reino de Dios. La hospitalidad es parte de la fuerza motriz del reino de Dios. Si nos resistimos a practicar la hospitalidad, nos resistimos a ser usados por Dios. Nos estamos resistiendo al mismo Dios que nos quiere usar. Número 3. Volvamos a tomar el reto. Porque aquí, hermanos, es necesario que hablemos concretamente y no ilusiones y cosas abstractas. Si a nosotros nos es difícil, por los motivos que sea, invitar a los visitas de una vez, porque habíamos hablado de que el mismo domingo los invitemos, posiblemente eso aparentemente se nos complica mucho. Entonces hagamos otra cosa. Acérquese a la persona, acérquese a la visita y pregunte si en algún momento, un sábado, otro domingo por la tarde, usted lo puede recibir en casa. O usted podría, no sé,
combinarse, ponerse de acuerdo para verse. Así opera el reino de Dios, hermano. Así opera. Así administramos la gracia de Dios, hospedándonos unos a otros sin murmuraciones. En último lugar, versículos 8 y 9. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Querido hermano, esta es la voz amorosa de nuestro Dios. El Dios que nos llama hoy a reflejarlo a Él. El Dios de amor. El Dios sumamente hospitalario que nos recibió a nosotros, a usted y a mí. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta carta del apóstol Pedro. Sabemos que no somos diferentes a tu pueblo en todas las etapas, que ha tenido el mismo llamado de administrar tu multiforme gracia, mostrando el amor, hospedándonos unos a otros y sin murmuraciones. Dios, sabemos que tenemos camino que recorrer todavía como congregación en esta materia. Confesamos, oh Dios, las formas en que hemos fallado en este tema, Señor, porque sabemos que no es un asunto simplemente de no hablar con las personas, sino que va más allá. Es una afrenta a tu gracia, es un desprecio de tu amor para con nosotros los enemigos. Es más profundo. Y es por tanto, Padre, que pedimos tu perdón, por favor. Haznos reflexionar seriamente sobre nuestra conducta, qué implica, y cámbianos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos de tu reino. Queremos ser como aquella iglesia primitiva, cristianos de testimonio intachable, que aún los enemigos cuando nos critican tienen que reconocer que nuestras vidas son rectas. Así que, Padre, permite que esta congregación, nuestras congregaciones reformadas, pues reflejemos tu amor y tu gracia en este particular que es la hospitalidad mutua. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.